Muchas veces nosotros desconocemos la razón por la que somos atacados, perseguidos, injuriados y presionados. Hay batallas que libramos, hay batallas a las que nos enfrentamos que desconocemos las razones y las causas principales. Hay una historia en el libro de Segunda de Samuel, en el capítulo 5, sobre David cuando fue ungido para ser el rey. Esto aconteció en aquel tiempo porque los ancianos querían confirmar la palabra de Dios dada al rey David. Y cuando tú lees las escrituras, David es ungido por los ancianos y confirmado como rey de Hebrón, rey de Judá y luego rey de Israel. Al instante en que David es ungido, se desata una guerra y una batalla en contra del rey. Y todo es por causa del llamado y la unción que se le había derramado, en la confirmación que le había dado el pueblo y los ancianos de Israel. David comenzó a pelear una batalla contra los filisteos. Quiero leerle textualmente cómo dice las escrituras. Y oyendo los filisteos que David había sido ungido por rey sobre Israel, subieron todos los filisteos para buscar a David. Y cuando David lo oyó, descendió a la fortaleza. La escritura y la historia sigue diciendo que se desencadenó una gran batalla entre los filisteos y los israelitas por causa de que David había sido ungido. David no provocó la batalla. David no incitó a los filisteos a presentar una guerra. David simplemente fue ungido. Y es una de las causas que muchos desconocemos, que muchas de nuestras batallas, de nuestras luchas, de lo que hoy estamos experimentando y oposiciones, es precisamente por el llamado que tenemos, por el propósito que Dios desde la eternidad determinó, predestinó para cada uno de nosotros. Y a veces nos preguntamos, ¿pero por qué tanta lucha conmigo? ¿Por qué hay tanta batalla? ¿Por qué hay tanta persecución? ¿Por qué se levantó mi jefe contra mí? ¿Por qué el amigo mío se levanta contra mí? ¿Qué es lo que pasa? Y una de las razones es por causa del llamado y por causa de la unción del Espíritu Santo de Dios. Debe de saber que cuando eres ungido por Dios, tendrás enemigos y tendrás amigos. Hay enemigos que no creen en Dios, que no creen en lo que Dios te ha dado, que no creen en tu llamado. Y hay amigos que reconocen que a través de ti Dios lo puede bendecir. Es importante que antes de correr a llorar a los hombros de un hombre, vaya y llore a los pies del maestro. David tuvo que enfrentar una batalla que él ni provocó, que él ni buscó. Y cuando leo esto y miro en la forma en que David enfrenta esta batalla, me da una enseñanza muy profunda. Porque lo primero que lees antes de David ir a la batalla es que él fue al lugar de la fortaleza. Era un lugar donde él estaba más una ciudad, un lugar, una fortaleza, algo impenetrable. Si lo llevamos al punto espiritual, yo lo pudiera decir de esta manera: antes de enfrentar cualquier batalla, fortalécete primero. Tú no puedes ganar una batalla, vencer las adversidades, vencer las pruebas, vencer los desafíos de la vida si estás débil espiritualmente y físicamente. Debe de fortalecerte primero antes de enfrentar cualquier situación y cualquier batalla en tu vida. Precisamente este mismo David, en una ocasión, su familia fue tomada y fue llevada por los amalecitas. Y en medio del dolor y la desesperación,
la incertidumbre de ver que su familia había sido cautiva, David sintió amargura, David sintió dolor y pena, se afligió profundamente. Sin embargo, la Biblia dice que se fortaleció en Dios. Se fortaleció en Dios y luego consultó a Dios, y la historia termina diciendo que David lo recuperó todo. La palabra fortaleza aparece continuamente en la vida de David antes de enfrentar cada batalla. Tú debes de fortalecer tu corazón, de fortalecer tu espíritu, de fortalecer tus emociones con la palabra de Dios. Aprende a fortalecerte antes de enfrentar circunstancias difíciles y problemas difíciles. Las personas que enfrentan batallas débiles está garantizado que van a perder. Primero hay que fortalecerte. El apóstol Pablo dice en Efesios 6, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, gobernantes, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Pero notas que antes de mandarnos a enfrentar las batallas con huestes espirituales de maldad, la primera palabra que aparece, fortaleceo en el Señor y en el poder de su fuerza. Debe de buscar la forma de alimentar primero tu espíritu, de fortalecer tus emociones, de fortalecer tu cuerpo con alimentación, con descanso, tu espíritu con oración, con la palabra de Dios, con ayuno, tus emociones, renueva tu mente con la palabra de Dios. Es un patrón a seguir. Primero debe de fortalecerte para luego ir a la batalla. Saúl, un rey desobediente que desobedeció a Dios, en una ocasión quería pelear contra un ejército enemigo, pero no se dio cuenta que el pueblo estaba débil y él era una persona terca. Él quería ir a la batalla y enfrentar a sus enemigos y su pueblo estaba débil. Jonatán, su hijo, comió un poco de miel y sus ojos se abrieron y entendió que la idea que tenía Saúl de llevar a Israel a una batalla estando débil era una idea errónea. Y es precisamente lo que sucede. Queremos librar batallas emocionales cuando estamos vulnerables. Queremos librar batallas espirituales cuando espiritualmente estamos débiles, cuando no fortalecemos nuestro corazón, nuestro espíritu con la palabra de Dios. Así que mi tema hoy para ti es: fortalécete primero antes de ir a la batalla. Fortalécete primero antes de enfrentar cualquier guerra espiritual. Si vas a una batalla o a enfrentar desafío en tu vida diaria y no fortalece tu espíritu, tu corazón, tus emociones, teniendo encuentros de oraciones con Dios diariamente, entonces tú fácilmente vas a acceder a la propuesta del enemigo. No vas a triunfar. No va a crecer tu vida, no va a crecer tu empresa, no va a crecer nada en tu vida, porque ya estarás derrotado. Así que fortalécete primero antes de enfrentar los desafíos de la vida. Levántate temprano, ve a la palabra de Dios, aliméntate primero en tu interior con la palabra de Dios. ¿Qué sucede cuando un luchador o un deportista, un pelotero, una persona que juega soccer, un basquetbolista, cualquier deporte, qué sucede si pasara 3 días sin comer y luego se iría a jugar deporte? Es obvio y es predecible que se va a marear, se va a desmayar, no va a poder ser efectivo y el talento y el potencial que esa persona tiene no estará realmente al máximo porque él está débil. Debe de fortalecerte primero
para jugar los juegos de la vida, para enfrentar los desafíos de cada día. Cada día debe de fortalecerte en el Señor. El apóstol Pablo dice: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Fortalécete. Es tu primera acción para triunfar en la vida. Dios te bendiga. Pasa un buen día.